ver la resurrección de Jesucristo como un milagro biológico por el que un cadáver toma vida para no abandonarla. Y, sin embargo, no es esto lo que nos quiere decir la liturgia del Domingo de Resurrección. No importa lo que ocurrió y cómo ocurrió históricamente. No lo necesitamos. Ya la liturgia en sus himnos de resurrección lo canta así. Dice, nadie sabe la hora ni la manera. Y efectivamente, nadie estaba en el sepulcro y nadie vio qué ocurrió allí realmente. Pero insisto, no nos interesa. La resurrección de Jesucristo es un hecho de fe. Un hecho histórico, ciertamente, pero más que histórico, porque atraviesa la historia. Es un hecho metahistórico, que dándose en la historia, ocurriendo una vez en la historia, a partir de ahí va atravesando la historia humana en la fe de los discípulos. Y es justamente esta experiencia de fe de los discípulos lo que a nosotros nos interesa. Porque es este hecho metahistórico, este hecho que atraviesa la historia, lo que nos interesa como creyentes. Los relatos pascuales nos hablan de las experiencias de fe de los discípulos, de las comunidades, no lo que ocurrió realmente, sino lleno de símbolos, nos hablan de sus experiencias de fe. ¿Cómo entendieron ellos la resurrección? Precisamente por eso, por decirnos cómo entienden ellos la resurrección, cómo creen en la resurrección, por eso precisamente es un hecho que atraviesa la historia. Hemos escuchado en el Evangelio, precisamente de San Juan, lleno de símbolos, una experiencia de fe. Y esta experiencia de fe es la de los primeros, María la Magdalena y Pedro y Juan. Y dice el Evangelio de hoy que, para contarnos la experiencia, que María la Magdalena fue al sepulcro de noche. De noche en San Juan es el signo de la oscuridad, cuando todavía no hay fe. Es una increyente la que va al sepulcro. ¿Y qué se encuentra una increyente? Nada, porque al no tener fe no puede manifestarnos cuál es su experiencia de la resurrección. Y va y se lo dice a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan echan a correr al sepulcro. Y nos dice el texto de hoy que Pedro corría, pero Juan corría más. Porque aquí tenemos el símbolo de dos pensamientos en la primera comunidad. Pedro es lo institucional. Y lo institucional en la Iglesia siempre va más lento, porque tiene que examinarlo todo. No se puede pasar de rosca, tiene que decir las palabras justas. Y para eso la lentitud es lo conveniente. Y Pedro va lento. Pero Juan, el otro discípulo, va mucho más rápido, porque Juan representa a lo carismático, Juan representa al amor. Por eso Juan va mucho más rápido. Pero lo carismático llega antes al sepulcro y nosotros, desde nuestra experiencia de fe, podemos llegar a la presencia del Señor más rápidamente. Pero quietos ahí, Juan se para y deja que pase lo institucional para dar conciencia de lo que allí está ocurriendo. Y cuando lo institucional dice que aquí ha resucitado el Señor, entonces entra el amor, vieron y creyeron, porque han creído en la resurrección. Han creído que allí no habiendo nada, ellos desde su propia experiencia quieren creer en Jesucristo. Porque cuando uno va a un sepulcro y ve que no hay nada, no dice que allí, quien estaba allí, ha resucitado. Lo más que puede decir es, se lo habrá llevado un sepulturero o lo habrán cambiado de sitio. Pero de una tumba vacía no podemos saltar al hecho de que haya resucitado.
Si ellos saltan a decir que ha resucitado, es porque ya creen y tienen la experiencia del Señor resucitado. Creer en la resurrección es lo que más nos interesa y es mucho más importante que creer que Él fue sacado por Dios de la tumba, porque es reconocer que el proyecto de Dios se realiza en cada hombre. Y esto es lo que atraviesa la historia. Saber que Dios actúa en la historia y que este proyecto atraviesa toda la historia. En síntesis, podemos decir que el concepto de resurrección significa que el reino de Dios triunfa sobre el mundo. Que el hombre nuevo o la idea nueva de hombre triunfa sobre el hombre viejo. Que la nueva forma de entender el mundo y la sociedad ha triunfado sobre la forma egoísta de entender el mundo. Dios ha venido al mundo para darnos una nueva idea del mundo, y esa idea del mundo es la que hoy resucita. La resurrección, por tanto, es fruto de la lucha diaria, porque creemos en Jesús, porque afirmamos que Jesús está vivo en la historia, porque nos sumamos a su causa. Por eso luchamos por el reino, luchamos por hacer un mundo mejor y lo anunciamos. Él lo hizo a su manera, dio de comer a los hambrientos, ayudó a los necesitados, estuvo cerca de aquel que estaba en una situación de conflicto. Y así nos dio a entender que es la forma en la que nosotros tenemos que hacer patente y presente la resurrección de Jesucristo, luchando junto al hombre, luchando por el hombre, haciendo un mundo mejor y no aplastando nunca a los demás. Esa es la forma de hacer presente la resurrección de Jesucristo y hacer que esta resurrección vaya atravesando la historia a lo largo del tiempo. Pero esto no se puede hacer si no creemos en Jesús. Si no creemos en su causa, jamás podemos dedicarnos a la causa de alguien que no nos interesa. Por tanto, la resurrección de Jesucristo es el signo de un mundo nuevo. Creo que la crisis que atraviesa el mundo moderno no tiene por motivo la persona de Jesucristo, ni la validez de su mensaje, sino la ausencia de Cristo y del Evangelio en el cristianismo tal como lo vivimos. Precisamente porque no hacemos presente a Jesucristo en el mundo con nuestra manera de comportarnos y de vivir, la gente no cree en nosotros. Vendremos a la iglesia, celebraremos nuestros ritos y nuestros cultos, pero en definitiva estamos todavía dentro del sepulcro porque no hemos sido capaces de salir a la historia para que Cristo resucite en ella. No es de falta de fe de lo que se nos acusa, sino de pereza, de cobardía y de tibieza, porque no somos capaces de testimoniar con nuestra vida a Cristo en nuestra sociedad, porque somos tibios a la hora de hacerlo presente en nuestro mundo y en nuestra manera de actuar. Precisamente por eso es por lo que el mundo no cree ni en nosotros y dice no creer en la Iglesia. El mejor testimonio de la resurrección de Jesús es nuestro constante rejuvenecer a la luz de la palabra de Dios, en constante renovación del mundo y de sus estructuras. Si nosotros nos creemos que Cristo está resucitado, que su mensaje está vivo en el mundo, tenemos que rejuvenecer nosotros poniéndonos a realizar la causa, su causa, que es la de hacer un mundo mejor. Nuestra experiencia personal de hombres nuevos, capaces de renovar el mundo, es el mejor modo de expresar la resurrección y de convertirla en un hecho metahistórico. Si nosotros realmente, porque estamos convencidos de que Cristo vive, de que su mensaje vive y es actual, lo hacemos realidad en nuestra vida y nos comprometemos para hacer un mundo mejor, entonces la resurrección de Jesucristo es un hecho que atraviesa la historia y la transforma. Creo en un solo Dios,